Bueno, pues estamos con Agustín Menéndez. Hola, Agustín. Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues bueno, profesor de filosofía conmigo en la Facultad de Filosofía y también vicedecano de calidad y doctorado. Y queríamos hablar de la situación de la universidad, porque la universidad corre peligro. Ayer mismo estuve en una asamblea de la Facultad de Filosofía intentando coordinarse con otras facultades para tomar medidas frente a la situación que se nos avecina. Quizás un encierro, quizás otra manifestación, quizás una huelga. Así se estaba barajando ayer en la asamblea. Y queríamos, pues, sabemos que Agustín conoce muy bien la situación presupuestaria, económica y el problema de fondo que hay en todo esto. Y por eso pues te he traído aquí, Agustín, para que nos reacciones un poco. Yo tengo muy poca idea. Yo soy heredero de una gran derrota, que es la gran derrota de la lucha contra primero el informe Brical, después la convergencia europea, después el plan Bolonia, y todo esto me pilla ya muy agotado y muy derrotado. Entonces, bueno, la gente más joven, a ver qué es lo que tenéis por delante y qué fuerzas tenéis para plantarle cara. Lo primero que quería preguntarte era si somos conspiranoicos o no somos conspiranoicos los que estamos diciendo que hay un plan premeditado contra la universidad pública en Madrid, en la Comunidad de Madrid, por parte del gobierno de Díaz Ayuso. Yo creo que ahí, bueno, antes de todo aclarar, porque Carlos me introdujo como vicedecano, lo que voy a decir lo digo en tanto que profesor, en tanto que miembro de la comunidad universitaria y no en calidad de vicedecano por dos motivos. Primero, porque quiero expresarme yo, y en segundo lugar, porque tampoco añadiría especialmente porque no hay una información, no hay un arcano que conozcamos los que estamos en el secreto de las cosas, no lo hay, lo que hay es información pública y notoria. Es resultado de una tendencia a pensar mal, que como decía Andreotti, el viejo primer ministro italiano, es algo que lleva al pecado pero a acertar. Yo creo que esencialmente los datos son públicos. Hay una combinación de cambios estructurales respecto de los cuales no estuvimos suficientemente atentos y hay una voluntad política clara. ¿Por qué podemos saber esto? Yo siempre insisto, yo soy de formación jurídica, tengo un biais en ese sentido. Hay algo que es absolutamente conocido de todos y que es público, que es la normativa, incluida las leyes de presupuestos que sistemáticamente se aprueban en cada una de las comunidades autónomas. Y que son hijas del marco que nos dimos con aquella vieja reforma constitucional express que introducía varias cosas, entre otras, que todas las instituciones públicas tienen que tener un presupuesto en equilibrio. Es decir, los gastos tienen que ser como mínimo iguales a los ingresos. Los ingresos pueden superar, pero no pueden ser inferiores a los gastos. Y eso se traduce, en el caso de la Comunidad de Madrid, en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, que tiene un simpático artículo 51, en el cual se prevé qué sucede si específicamente las universidades públicas no están en una situación de equilibrio presupuestario. Eso le da un poder a la Comunidad de Madrid que básicamente, luego si quieres lo explico con más detalle porque muchas veces se entiende mal y es farragoso y es complejo, le da el poder potencialmente de intervenir si no cumplimos con ese equilibrio presupuestario, que es algo con lo que no cumplimos ya desde hace rato. ¿Pero por qué no cumplimos con ese equilibrio presupuestario? Tenemos una situación paradójica. La Comunidad de Madrid tiene el poder de apretar el botón, por decirlo de alguna manera, y de intervenir, pero va a poder apretar el botón por decisiones propias de la Comunidad de Madrid, que son la de sistemáticamente infrafinanciar a las universidades públicas. Que las está infrafinanciando es un dato objetivo. Yo creo que esto no es un argumento de izquierdas o de derechas, es un argumento absolutamente condivisible desde diversas posiciones. Hay una cosa que se llama edificios, y los edificios, si uno es en la vieja retórica del derecho romano, perfectamente compatible con una posición conservadora o con una posición demócrata cristiana, por decirlo de alguna manera, un buen pater familias, conservará los edificios, ¿no? Porque los edificios, esto lo sabemos todos, si no se conservan, especialmente si son viejos, se caen. El presupuesto de los últimos 11 años del que dispone la Universidad Complutense de Madrid está congelado y es
inferior, si no recuerdo mal la cifra, a 2,5 millones de euros. Es una cifra absolutamente insuficiente, muy inferior a aquella que es necesaria teniendo en cuenta cuáles son las necesidades objetivas y que lleva a que en este momento tengo serias dudas de que cumplamos con las normas de seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Entonces, si esto es así, si tenemos este marco presupuestario y en ese marco presupuestario la Comunidad de Madrid tiene potencialmente el poder de intervenir y al mismo tiempo lo que hace es sistemáticamente colocar a la universidad en una situación de infrafinanciación, es muy difícil no llegar a la conclusión de que cuando esto se repite en el tiempo y no hay causas objetivas para que esto sea así, es porque hay una voluntad de hacer algo. La pregunta es, ¿por qué un gobierno que se define a sí mismo como conservador no cumple con los criterios básicos de una persona conservadora, que es la del mantenimiento y conservación, incluso literalmente, quiero decir, de los edificios? Bueno, al mismo tiempo que, todos lo sabemos, están proliferando las universidades privadas. Entonces, ¿es una cuestión de ser conspiranoico o es una cuestión de leer con sosiego y de forma absolutamente, digamos, incluso laica, los datos que tenemos encima de la mesa? ¿Cuál es el modelo universitario por el que se apuesta? A eso se añade, si esto no termina de convencer, que tenemos un proyecto de ley de universidades encima de la mesa, que de vez en cuando hay algún tipo de, ¿cómo se dice esto?, de escape de noticias, hay algún tipo de filtración, se conocen textos en el cual sabemos por el país, ya lo sabíamos anteriormente, pero tenemos la confirmación de que hay una voluntad de introducir lo que se llama el principio de mutuo reconocimiento, o de reconocimiento, porque en este caso no sería mutuo, de cualquier institución universitaria que opere en territorio español. Eso quiere decir aumentar todavía más la posibilidad, abrir la puerta todavía más, con independencia de que cumplan o no con los criterios que fija la propia Comunidad de Madrid, a las universidades. Con este cuadro es absolutamente, yo creo, imposible no llegar a la conclusión de que aquí se quiere hacer algo en términos del modelo y que eso que se quiere hacer no pasa por el fortalecimiento de las universidades públicas, pasa por el asfixiar a las universidades públicas para crear las condiciones en las cuales otros actores puedan atraer a los estudiantes de las universidades públicas. Esto es parte de un cierto pensamiento muy cortoplacista, porque evidentemente habrá quien obtendrá beneficios económicos y digámoslo sin tapujos, esto es así, pero desde la perspectiva de lo que es el interés y el bien público colectivo, esto supone poner en riesgo no solamente los objetivos y los proyectos individuales de vida de los estudiantes, sino la propia institución, que es un poco la razón por la cual la comunidad universitaria está movilizada, porque esto no es una situación comparable a la de 2010 de recortes, es una cuestión en la cual lo que está en juego es qué tipo de universidad tenemos y para quién es la universidad. Gravísimo, porque estamos optando efectivamente entre universidad pública y universidad privada, y la Comunidad de Madrid ha optado directamente por beneficiar este último modelo. Pero yo diría, Carlos, es todavía más grave, porque la cuestión es la siguiente. Hay una falta de sensibilidad en la discusión pública acerca de la cuestión de qué es una universidad privada. Y evidentemente la Universidad de Harvard es una universidad privada, pero hay una multitud de universidades en Estados Unidos que son privadas y que no tienen nada que ver con Harvard. Y hay no solo una diferencia de calidad, sino que hay una cuestión central que nuevamente es algo que debe ser susceptible de acuerdo con personas que piensen distinto de las que pensamos en la comunidad universitaria, desde una posición de izquierdas o desde una posición de derechas, que es muy distinto una universidad privada con ánimo de lucro de una universidad privada sin ánimo de lucro. Y aquí no estamos hablando de universidades privadas de primera categoría sin ánimo de lucro, en los términos que utilizó en alguna ocasión en público el rector de Alcalá. No nos están pidiendo competir con Yale, nos están pidiendo competir con instituciones que tienen claramente un ánimo de lucro. Es una medida que no implica solo privatizar, implica que un bien que estaba en el ámbito de lo público y de objetivos que no eran las de producir dinero, se convierta en un bien que su objetivo es el de producir dinero. De la misma manera que uno abre una gasolinera o uno abre un supermercado, abre una universidad. Esto es muy grave
porque existe un consenso público que está reflejado, se invoca tantas veces la Constitución. Yo creo que en estos últimos años tenemos una saturación de invocaciones de la Constitución de un tipo o de otro. Nos olvidamos que en la Constitución, en el artículo 9.2, se dice que los poderes públicos deben remover los obstáculos que se interponen en el camino de la igualdad efectiva. La universidad pública es un instrumento esencial en relación con el cumplimiento de la función del artículo 9.2, y esa función no la puede garantizar una institución privada con ánimo de lucro, porque por definición su objetivo no es el de atender a fines sociales, es el de aumentar los beneficios. Y ese proyecto de aumentar los beneficios es muy peligroso desde una perspectiva colectiva, porque lo que quiere decir, nuevamente, es que los beneficios es muy posible que sea posible aumentarlos a corto plazo a costa de poner en peligro el largo plazo. Y si esto es así, evidentemente creo que hay una diferencia, por lo tanto, enorme entre... Podemos entrar en la discusión de si queremos un modelo de universidad pública o de universidad privada. Y ese debate es un debate muy interesante, pero es que ni siquiera es eso de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando no solo de que hay actores privados, no lo sé, volvemos a lo mismo, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale son actores privados, compiten con otros actores que no lo son, tienen estatutos intermedios, podemos pensar en términos también de que no sean organismos públicos las universidades como las demás, por este mecanismo de largo plazo. Los mecanismos que ya introducen muchas comunidades autónomas de financiación a medio plazo tienen que ver con este tipo de cuestiones, pero lo que yo creo, nuevamente, que debe ser posible transmitir y debe ser posible encontrar un acuerdo también con personas que tengan una posición conservadora, es que no es una buena idea considerar que un supermercado y la universidad son la misma cosa. Claro, fíjate que en la lucha contra Bolonia nos sorprendió en un grupo que formamos, que llamamos Profesores por el Conocimiento, de distintas universidades, nos juntamos ahí, pues teníamos, esto fue un gran motivo de orgullo, teníamos gente muy de derechas y gente muy de izquierdas en ese grupo. Eran sencillamente los buenos profesores que estaban viendo que la universidad que ellos amaban, que ellos respetaban, se iba a ver muy perjudicada por el Plan Bolonia. Y que se levantaron desde la derecha, desde el Opus incluso, algún profesor, y desde la izquierda, pues en contra de todo ese proceso de convergencia europea que era una forma de comenzar a mercantilizar a lo bestia la universidad pública, claro. Lo que pasa es que sobre el plan Bolonia, como sucede en todas estas situaciones, es muy importante distinguir la retórica de lo que efectivamente se hace cuando se introducen reformas. El plan Bolonia tenía un elemento superficialmente atractivo, que era el de vamos a crear un espacio educativo superior, vamos a reivindicar... Era la pura retórica. Era pura retórica, pero era pura retórica, esto... además no se ha logrado. No se logró, pero no se logró porque no se intentó lograr, porque el plan Bolonia... es ese elemento de europeización en el sentido de hacer posible la circulación de los estudiantes podía lograrse sin introducir las reformas, y en cualquier caso la sustancia última del plan Bolonia anticipa en buena medida, solo que de una forma todavía no extrema, por decirlo de alguna manera, parte de los mecanismos que están aquí en juego, porque evidentemente era una reforma que implicaba una sobrecarga de las estructuras de la universidad y que se hizo además no solo a coste cero, sino en plenos recortes, ¿no? Lo cual quiere decir empezar a eliminar toda la capacidad que tiene la estructura institucional de pensar más allá del hoy. Pero esta es una función que tiene la universidad. La universidad no tiene que pensar solo en el hoy. La universidad tiene que sembrar aquello que va a florecer mañana. Y tiene que sembrar no solo en aquello que aparentemente es útil a corto plazo, que muchas veces puede ser inútil, sino estar pensando en soluciones alternativas. Ahora tenemos, por ejemplo, nuevamente, tenemos toda una retórica que ahora está un poco se está deshilachando porque estamos entrando en otra retórica que es la de la carrera armamentística, pero teníamos algo perfectamente condivisible, los límites planetarios, el cambio climático. ¿Quién puede dudar que debemos avanzar en adoptar medidas al respecto?
Pero eso no quiere decir que la solución sean las baterías de cobalto que se extraen en el Congo, sobre las cuales no sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando se terminen, y que implican básicamente tener que transformar toda la red eléctrica, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que dentro de una estructura social haya quien sea capaz de estar pensando contracorriente de aquello que es la solución mayoritaria, por decirlo de alguna manera. Esa es una función de la universidad, que haya también científicos, filósofos, politólogos, juristas, médicos, farmacéuticos, que en cada uno de sus ámbitos estén desarrollando el pensamiento pensando en el plan B, en el plan C, en el plan D. Que no estén atados por una rentabilidad inmediata, que puede ser ciega. Que puede ser completamente ciega. Puede ser ciega porque, de hecho, lo sabemos, es una cuestión absolutamente normal, fisiológica, del funcionamiento de una economía de mercado, que hay un número anual de empresas que fracasan. Claro. Pero también fracasan proyectos sociales, por eso es absolutamente... Y esto es algo, y es la cuestión en la cual, como tú decías, es perfectamente natural que estén de acuerdo personas de distintas orientaciones ideológicas, es algo que solo puede hacer la universidad pública. Exactamente. Ahí donde la rentabilidad no es el motor del movimiento. Si de alguna forma, fíjate que Aristóteles ya había previsto esto, cuando dice esto de que, que lo importante es que los médicos persigan una actividad que tiene un fin. Si persigues la salud, una vez que te sanas, has terminado. Pero claro, si lo que quieres es sanar para ganar dinero, entonces la tarea es infinita. Y eso introduce, dice Aristóteles, el infinito en la ciudad. Y eso es la ibris, es el mayor enemigo de la ciudad. Y es el mayor enemigo de la universidad, por supuesto, la ibris. Exacto. Y hay un elemento adicional que esto... Cualquiera de nuestros estudiantes a los cuales les hacemos leer la política de Aristóteles le tiene un miedo enorme al dinero como forma metálica, y le tiene un miedo enorme a la generación de enormes desigualdades que rompen el vínculo social. Esa es también una función por parte de la universidad que puede entenderse perfectamente también desde una posición conservadora o demócrata cristiana. No se trata desde esa perspectiva. Desde otras, evidentemente, sí, pero no se trata de avanzar hacia una sociedad profundamente igualitaria. Podemos incluso estar de acuerdo con que existan desigualdades, pero el problema aparece cuando la sociedad, de ser una sociedad, por decirlo de alguna manera, de clases, se convierte en una sociedad de castas. Exacto. Y si convertimos a la sociedad en una sociedad de castas, y cada uno está predestinado a tener el futuro que le determina la posición de la familia en la cual nació, lo que vamos a tener es la ruptura del vínculo social, la ruptura del contrato social. Si se rompe el contrato social, una persona sensata de derechas tiene que estar absolutamente en contra de que se tomen medidas que van a llevar al desorden. Y esto es la política improvisada, ciega, cortoplacista, que atiende a finalidades absolutamente insostenibles a medio plazo. Y este es el gran defecto de un modelo de universidad que se nos quiere imponer. Llevan al desorden, no son medidas de orden. Lo que quieres decir es que dentro del Partido Popular incluso debería de haber una gran oposición a la postura que está implementando Díaz Ayuso. Claro, porque la postura, por decirlo de algún modo, absolutamente ciega a la función esencial que, de acuerdo con las ideas que decimos que compartimos y que, insisto una vez más, se nos llena la boca de que están escritas en la Constitución, si nos tomamos en serio eso, adoptar medidas como las que se llevan adoptando en relación con la sanidad y las que se llevan adoptando en relación con la educación, no llevan a un modelo de sociedad donde reina la libertad, llevan a una sociedad donde reina el desorden. Y eso no es algo, creo yo, que una persona sensata de derechas pueda considerar como una buena perspectiva. Esto se demuestra, en buena medida, en el carácter radicalmente, si utilizáramos el término que está a la moda, de que a mí no me gusta, disruptivo, por ejemplo, del señor Milei. Esto a lo que lleva es una posición de leninismo inverso, por decirlo de alguna manera. Es las transformaciones radicales, rápidas, súbitas de las estructuras sociales sin tener una idea clara de dónde quiero llegar. Es la destrucción, no es la creación destructiva de la cual hablaba Schumpeter.
es el principio de destrucción, esperando que después de ese proceso destructivo espontáneamente surgirá el orden. Bueno, yo creo que esto, nuevamente, un votante sensato de derechas tiene que estar enormemente preocupado por esto. Un empresario cuyos trabajadores cualificados están produciendo las universidades públicas tiene que estar enormemente preocupado de que esa capacidad de formación a las grandes multinacionales les servirá la formación que ofrece, por decir, sin generar acritud, el Instituto de Empresa. Pero el tejido de pequeña y mediana empresa depende de la formación que ofrecemos en la universidad pública. Cortar eso quiere decir favorecer al enorme en relación con el pequeño. Pero eso no es el libre mercado. Eso es la jungla. Y la jungla no es lo mismo que el libre mercado. Sí. Son dos cosas distintas. Sí, por volver a la situación en la que nos encontramos, porque has hablado, bueno, me has puesto los pelos de punta un poco con respecto a la situación de las infraestructuras que tenemos que mantener y que ni siquiera tenemos ya medios económicos para mantenerlas. Son edificios históricos algunos, etcétera, etcétera. Pero claro, las infraestructuras, eso quiere decir que, bueno, pues que se nos puede caer un techo encima, que podemos encontrarnos sin papel higiénico, que podemos encontrarnos sin tóners en las impresoras, sin poder reparar ordenadores o comprar una impresora. Pero la situación del profesorado, la situación de... Claro, yo creo ahí, si podemos dar un paso un momento atrás, porque hubo, y yo creo que sigue habiendo una cierta confusión como resultado de que la situación específica en la cual se encuentra la Universidad Complutense es técnicamente de prórroga de presupuestos. Sí. Y que sea la prórroga... Te voy a preguntar por la prórroga famosa. Claro, la prórroga de presupuestos la asociamos cuando escuchamos la noticia, y esto nos sucedió, creo, a todos, con colegas, con los propios estudiantes. Cuando les llega la noticia de que los presupuestos se van a prorrogar, inmediatamente nos inquietan, porque la idea que tenemos de la prórroga de presupuestos es que, bueno, eso quiere decir que vamos a tener la misma situación que el año pasado. Esto no es así, porque la razón por la cual se prorrogan los presupuestos es porque es la única figura jurídica que es posible en la situación en la que se encuentra la Complutense. Y eso tiene dos implicaciones. La primera, ¿por qué es la única figura? Por lo que apuntaba anteriormente, la Complutense no puede aprobar unos presupuestos porque los presupuestos son presupuestos que van a estar en déficit claro. Y no es posible aprobar unos presupuestos en déficit, porque la reforma de la Constitución del 2011, las leyes estatales de implementación de esa reforma, más la ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid, hace imposible que la Complutense presente un presupuesto acorde con la realidad económica en la que se encuentra. Con lo cual, lo único que puede hacer para seguir abierta es prorrogar los presupuestos. Pero prorroga los presupuestos sin tener los recursos que serían necesarios para poder ejecutar los presupuestos del año pasado. No hay dinero. No hay dinero no en el sentido de que el dinero no exista ni pueda venir. No hay dinero porque no lo da la Comunidad de Madrid. Y eso quiere decir... prorroga unos presupuestos que están en déficit. Prorroga unos presupuestos que están, no solo que están en déficit. El año pasado no sabemos todavía porque no se cerró el ejercicio presupuestario, no tenemos los datos todavía, sabemos los datos del 2023 donde la Complutense estaba en 65 millones de déficit. Imaginémonos, no lo sé, esto es especulación, las cifras que se oyen pues bailan en función de quien las diga y demás cuestiones, pero imaginémonos, por poner una simple, esto que fuera otros 60, 70 millones de euros de déficit. Eso lo que quiere decir, con una inflación que sigue aumentando, con unas cargas económicas derivadas de la fisiológica evolución de los sexenios, quinquenios, etcétera, etcétera, claro, del profesorado, quiere decir que este año dispone todavía de menos dinero, está todavía en más negativo, claro, del que había estado el año pasado, salvo que se adopten medidas, etcétera, etcétera. Por eso, la prórroga de los presupuestos viene de la mano, provisionalmente, de un recorte del gasto, de una congelación del dinero que tienen disponible las unidades de gasto. Ahí entramos en una revuelta, por decirlo de alguna manera, del río, porque, y esto se entiende mal, cuando se habla del 35%, no es de todo el gasto de la universidad, porque esto no es posible. Hay gastos que la universidad tiene que hacer frente, quiera o no. Si queremos seguir abiertos, tiene que haber electricidad.
Si queremos seguir abiertos, tienen que pagarse las nóminas de los trabajadores. Si queremos seguir abiertos, tiene que haber agua. Si queremos seguir abiertos, tiene que haber calefacción, etcétera, etcétera. Por eso lo que decide la universidad, porque no tiene más remedio, es que con carácter cautelar, a expensas de saber cuál es la situación específica, todo gasto recortable se recorta linealmente un 35%. Y eso es lo que llega a cada una de las facultades, incluidas la nuestra. Pero ese gasto, la propia facultad no lo puede recortar linealmente, porque la propia facultad tiene una serie de gastos que debe afrontar, quiera o no. Eso lleva básicamente a que los departamentos, cada una de las unidades en las cuales se estructura la universidad, tenga que recortar un 50% de su gasto. No sé si me explico. Sí. Con lo cual, nos bailan las cifras, pero la idea básica es, de todo lo que se pueda recortar, tenemos que drásticamente recortar el gasto. Pero este gasto no es gasto superfluo. Si este gasto está previsto, es porque este gasto es fundamental en que la universidad no solo esté abierta, sino esté funcionando de acuerdo con las expectativas de una buena universidad. Y una buena universidad quiere decir, entre otras cosas, una universidad que no tiene a los estudiantes en un aula donde no se puede encender la calefacción porque no hay dinero. Yo esto lo viví en León en el tiempo de los recortes, el estar con el chubasquero puesto todo el mundo, y es una universidad, evidentemente, donde los medios de producción del ámbito universitario, por decirlo en los términos clásicos, existen los libros, existen la posibilidad de acudir a otros congresos y aprender de otros compañeros, existe la posibilidad de hacer públicos los resultados de nuestra investigación, y eso es lo que está en peligro, porque el recorte brutal del 35% de las facultades con un recorte del 50% de los departamentos, lo que hace es poner en peligro, no a fecha de 6 de marzo, pero tenemos un enorme elemento de incertidumbre con qué es lo que sucede a medida que avance el año y la ejecución del presupuesto vaya avanzando. ¿Qué sucede, por decirlo de alguna manera, a la altura de septiembre-octubre? Este es el punto, ¿no? Entonces, eso es así, no porque en este momento las instituciones de la Complutense quieran ser cautas respecto a la ejecución del presupuesto, a que no lo hay. Y si no lo hay, ahí entramos en lo que apuntaba al principio de nuestra conversación. Lo que entran son mecanismos que le dan el poder a la Comunidad de Madrid para eventualmente intervenir la universidad pública. Y esto no es conspiración, esto es el artículo 51 de la Ley de Presupuestos, que lleva siendo este artículo en los últimos años. ¿Y este artículo qué dice? Este artículo dice una cosa muy simple. Lo que dice es, si usted no cumple con el equilibrio presupuestario, usted será requerido a cumplir con el equilibrio presupuestario. ¿Cómo? Yo le diré que tiene que hacer un plan a 3 años para volver al equilibrio presupuestario. Y si usted no lo hace, o ese plan no es un plan realista para volver al equilibrio presupuestario, yo podré, 1, empezar a recortar las transferencias que le hago. La Comunidad de Madrid, en relación con el apartado fundamental del gasto, que es el del profesorado, realiza transferencias mensuales a la universidad. Lo que el artículo 51 le da el poder a la Comunidad de Madrid es eventualmente retener una parte de esa transferencia, lo cual se traduce en que en este momento, en esta situación de desequilibrio presupuestario, estamos a expensas de que la Comunidad de Madrid decida intervenir, y si la Complutense, porque es imposible entrar en el equilibrio presupuestario, no fuera capaz de presentar ese plan a 3 años, la Comunidad de Madrid podría empezar a retener ese dinero. No estoy diciendo que vaya a pasar mañana. Aquí hay evidentemente el hecho de que yo tenga un poder no quiere decir que lo ejercite, pero el mero hecho de que yo tenga el poder implica una espada de Damocles que tenemos encima, una amenaza y un chantaje. Exacto, pero eso no es conspiración. Eso invito a todas las personas que nos estén escuchando a que vayan al boletín oficial de la Comunidad de Madrid y se busquen la Ley de Presupuestos. Esto es una búsqueda en Google y se lean el artículo 51. Esto no se lo está inventando Agustín Menéndez. Esto es nuestra Ley de Presupuestos, que es resultado de la reforma constitucional del 2011. Podemos decir que es absolutamente paradójico que quien infrafinancia se vea
dotado del poder de castigar al que infrafinanciado no es capaz de equilibrar su presupuesto, pero esta es la situación que hay. No sé si me explico. Sí. ¿Tiene interés político, por decirlo de algún modo, la Comunidad de Madrid en intervenir? No lo sabemos, pero como tú bien decías, es una espada de Damocles continua. Es más, la única solución posible en términos de reentrar en el equilibrio presupuestario, me temo que, dada la situación y la estructura de las universidades públicas, pasa por la mengua de las universidades públicas, pasa por la mengua del profesorado de las universidades públicas, pasa por algo que es absolutamente dramático en términos de que esa función social que cumplimos en una región donde hay una mayor demanda de estudios universitarios, porque yo estuve muchos años dando clase en León hay un problema demográfico, en León hay una caída demográfica fruto de la España vaciada, el cuadrante noroeste, soy de Asturias, la situación es también muy semejante. Madrid tiene una situación de crecimiento demográfico, lo cual lleva a que hay una mayor demanda de estudios. Sería absolutamente, desde todo punto de vista, extraño que en esa situación en la cual hay más demanda de estudios universitarios, lo que tengamos sea que la universidad pública se ve forzada a retirarse y volvemos otra vez a lo mismo, esto no es teoría conspiratoria, esto es constatación de hechos. Los estudiantes que no pueda formar la universidad pública, ¿dónde se van a formar? Bueno, en la privada sí tienen dinero. En la privada sí tienen dinero y si no, no se van a formar. No se van a formar. Con lo cual, la situación que tenemos es, nuevamente, y esta es la cuestión a la que apuntaba, la función de garantía de un nivel de igualdad mínimo necesario para el mantenimiento del contrato social se pone en peligro, y se pone en peligro evidentemente la capacidad de formar a aquellos que tienen los méritos. Nuevamente pensemos en un argumento conservador desde una perspectiva estricta meritocrática, aquellos que tienen méritos van a quedarse sin formar. Esta es la situación. Pero nuevamente, insisto, Carlos, no es que yo me lo invente, es cuestión de que es una lectura del marco legislativo en el que estamos y de los poderes que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid. Pero el problema de base es una infrafinanciación de la universidad. Y por comparación con otras comunidades se constata esa infrafinanciación de la comunidad en el tanto por ciento del Producto Interior Bruto por estudiante, por ejemplo, lo que sea, no sé, algún dato que... Tenemos una cuestión adicional en relación con ese punto. El primero es que estamos a la cola, es decir, siendo la comunidad autónoma más rica de España, estamos a la cola de financiación universitaria, estamos a la cola en líneas generales de financiación de servicios públicos. Esa es una decisión política, es una decisión en la cual yo opto por un determinado modelo de ingresos y por un determinado modelo de gastos. Pero esa decisión que se presenta como una decisión cautelosa con el gasto, tenemos los mejores servicios públicos pero con el menor gasto, nuevamente es muy extraña desde una posición conservadora, porque cualquiera que crea en el libre mercado cree en la inversión, cree en el hecho de que para obtener un resultado tengo que invertir y obtendré el fruto con beneficios en el futuro, sean beneficios económicos o sean beneficios sociales. Pero la segunda cuestión es que una persona de orden, nuevamente, a la cual estoy constantemente apelando, entiende, esto reiteradamente tenemos la certeza de que esto sigue siendo así por la discusión pública, en eso que se llama el Estado de Derecho. Bueno, pero es que dentro del Estado de Derecho tenemos la normativa blanda, en los términos anglosajones soft, de la Unión Europea, y tenemos la normativa dura, estatal, de la LOSU, donde lo que se establece es un objetivo social. Como sociedad, ¿a qué aspiramos? Aspiramos al 1% del Producto Interior Bruto. Madrid no lo cumple. Esa opción política no solo es una opción política inconsistente con aquello que se proclaman aquellos que la defienden, sino que es una opción que es contraria al marco legislativo. Es una decisión que rompe con aquello que exigen las normas jurídicas. Otras comunidades sí lo cumplen. Otras comunidades, el objetivo del 1% es un objetivo ambicioso en términos españoles, pero otras comunidades están dando pasos
para cumplir el objetivo. Nosotros estamos en una situación de infrafinanciación. En otras comunidades autónomas están en una situación en la cual están experimentando la financiación más ambiciosa de la historia de la comunidad autónoma. Yo creo, insisto, yo soy de Avilés, la Universidad de Oviedo hace 2-3 años que firmó el plan de financiación plurianual y la comunidad autónoma está apostando por la universidad. En otros territorios en los cuales gobierna una opción política que se dice semejante a la opción política que gobierna en Madrid, tenemos, por ejemplo, decisiones con unos niveles de financiación mayores que los de la Comunidad de Madrid, decisiones como la de introducir un sistema por el cual no tienen que afrontar el pago de las tasas los estudiantes que aprueban el curso universitario. Sí. Eso ahora mismo sería realmente creer en los milagros que se fuera a producir de forma espontánea en Madrid, ¿no? Después existe la movilización y existe la posibilidad, que es en lo que estamos, de convencer a la sociedad civil madrileña de que esto debe ser así. Pero es que es un unicum. Madrid, en estos términos ahora mismo, tiene una situación absolutamente extraordinaria respecto al resto de las comunidades autónomas. Y al mismo tiempo, insisto, es que no son solo objetivos nacionales recogidos en una ley orgánica, motivo de por sí para cumplir con ellos, es que son objetivos europeos. Se nos llena la boca, hablábamos del Plan Bolonia, la europeización y demás cuestiones. Bueno, tomémosnosla en serio, en el sentido de que existe un consenso en otras sociedades acerca del papel fundamental que desempeña la universidad y la universidad pública en términos del modelo de sociedad de futuro. Nuestros compañeros afrontan, por ejemplo, y esto es algo que sabemos puntualmente, situaciones de recortes. Muy bien, pero no afrontan una situación de amenaza existencial al modelo de universidad pública. Esto es muy difícil de explicar. Cuando yo hablo con mis colegas europeos, ellos me hablan de sus cuitas, pero se sorprenden enormemente, por ejemplo, de este dato de proliferación de las universidades privadas, y se sorprenden todavía más cuando les empiezas a contar aquello que dice Madrid+D, aquello que dice la NECA acerca de esas universidades privadas, y que a pesar de ello se aprueben. Esto es único, ¿no? Esto es absolutamente excéntrico en términos de lo que es la evolución del sistema universitario europeo y de lo que es el sistema universitario español. O sea, sí, estamos muy por debajo de la media europea en financiación de la universidad. Claro, pero el que estemos muy por debajo de la media europea, quiero decir, nos tenemos que comparar con Alemania, con Francia, con Italia, no con Grecia o con Bulgaria. Este es el esto, ¿no? Porque no queremos ser como Grecia y Bulgaria, que son el furgón de cola. Creo que esto es de sentido común, nuevamente, no es una cuestión ideológica. Y en ese sentido hay las dos cosas. Hay el problema de cuáles son los niveles en los cuales nos estamos moviendo. Es absolutamente diferente desde la perspectiva de los trabajadores de la universidad el modelo de carrera universitaria que se acaba desarrollando y los medios de los cuales uno dispone. Si nosotros tenemos que explicarle, me sucedió hace 10 días en la Sapienza en Roma. La Sapienza, que es una universidad muy parecida a la Complutense. Si hay una universidad en Europa que se parece por tamaño, incluso por trayectoria histórica a la Complutense, es la Sapienza. Cuando yo les estaba explicando cuál era el presupuesto de nuestra facultad para el año que viene, a un italiano, no a un alemán o a un francés, le resultaba absolutamente incomprensible que eso fuera así. No es un problema de que estemos aspirando a cosas absolutamente imposibles, no estamos pidiendo que nos bajen la luna, estamos pidiendo única y exclusivamente estar en unas condiciones mínimas para poder aspirar a ser una institución que cumpla con las funciones que debe cumplir la universidad pública. Entonces, en ese sentido, es excéntrico, es absolutamente excéntrico. Ya. Y la que nos espera ahora, que tenemos que aumentar el gasto armamentístico. Claro, ahí, ¿cómo es este refrán popular? Que al pobre todos son... Se le vuelven pulgas. Se le vuelven pulgas. Bueno, era al perro, creo, no sé,
Sí, pues esta es la situación en la que nos vamos a encontrar. Evidentemente que va a complicar todavía más probablemente el marco presupuestario. Yo creo que evidentemente ahí hay dos cosas que creo llaman la atención desde una perspectiva, por decirlo así, que da la mirada universitaria. La primera es la gran sorpresa acerca de la velocidad con la cual las decisiones se toman, y la velocidad no siempre es una buena consejera en relación con decisiones drásticas. Yo creo que es absolutamente fuente de perplejidad que en este momento lo que se esté proponiendo es la reforma de la Constitución alemana, de la ley fundamental. No es estrictamente una constitución lo que tiene Alemania, ¿no? Pero la ley fundamental alemana, la reforma de la ley fundamental alemana por parte del Parlamento muerto, ¿no? Porque en el Parlamento nuevo CDU y SPD no tienen los números. Entonces vamos a ver en qué queda la cuestión, pero lo que ahora mismo se baraja como solución es la de la reforma de la Constitución en el último acto de servicio del Parlamento, que ya muerto sufre un proceso de resurrección para votar esa ley. Me parece que es también bien extraño este tipo de soluciones, que no me parece que sean muy conformes con el principio democrático absolutamente escrito en mármol en el artículo 22 de la ley fundamental alemana. Esto es extraño, y yo creo que también cumplimos una función, ¿no?, en la de expresar nuestra perplejidad e indicar que esto a lo mejor no es decisivo. Y luego hay otra perplejidad acerca del carácter absolutamente caótico de acuerdo con el cual se toma esta decisión. Europa, incluido el Reino Unido, que a estos efectos de defensa, ¿no?, de estructura OTAN europea, por decirlo de alguna manera, es parte de la Unión Europea, gasta 3 veces, según los datos del SIPRI del 2023, lo que gasta Rusia en defensa. Sí. Gastar más, por el hecho de gastar más, no implica garantizar, incluso, esto lo podríamos discutir, pero admitamos por un momento que sea absolutamente perentorio reforzar nuestra defensa. Gastar más no quiere decir tener una mejor defensa, quiere decir tener más fragatas, más tanques, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir ser más eficaces, ¿no? Entonces, ese personaje tan sumamente simbólico de una cierta manera de ver las cosas en el ámbito europeo, que es Mario Draghi, en su famoso informe tan discutido, empezaba diciendo, y esto se nos olvida un poco, bueno, el problema es que tenemos 27 carros de combate. Necesitamos no tener 27 carros de combate, pero eso no es una cuestión de gastar más dinero. Al mismo tiempo, lo que se decide de una manera, nuevamente insisto, muy rápida, demasiado rápida, pasar a estar en unos niveles de gasto, en el caso español del 2% del Producto Interior Bruto, en otros casos del 3% más, Polonia ya está en más del 5%, etcétera, etcétera, es una decisión que evidentemente va a tener consecuencias en relación con otro tipo de gasto. Esto lleva al viejo problema de los cañones o la mantequilla. Claro, no lo sé, en relación con esta cuestión si todos queremos comprar más cañones que sean inútiles y renunciar a la mantequilla, qué consecuencias tiene esto en términos de nuestro orden social. En cualquier caso, a efectos de nuestra martirizada universidad, evidentemente es una noticia compleja, porque cuando suceden estas cosas se generan dinámicas que lo que hacen nuevamente, y lo vimos en la crisis del 2010, es anteponer la urgencia a la importancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se ve lo que es el gasto en inversión como secundario al gasto en consumo. Y esto es importante destacarlo nuevamente. En la reforma del Pacto de Estabilidad del año 2024, de abril del 2024, no nos pusimos de acuerdo los europeos para permitir el gasto en inversión. Lo que estamos decidiendo ahora en relación con las armas, y yo creo que esto es algo que tenemos que tener bien presente todo el tiempo, es que es gasto en consumo. Esto no es una inversión. El gasto en la universidad es un gasto en inversión, el gasto en sanidad es un gasto en inversión, el gasto en armas es gasto en consumo. Y la prueba de que es gasto en consumo es que siempre hacen falta más armas.
Sí. Las armas hay que... ¿no? Yo tengo ahora un carro de combate, dentro de 5 años voy a necesitar otro carro de combate mejor. No es que yo ahora me compre los carros de combate y en los próximos 50 años ya tenga carros de combate. Es que necesito estar constantemente mejorando la tecnología. Eso se llama consumo. Los productos que no son duraderos son productos de consumo. Y yo creo que eso es algo que merece como mínimo, con independencia de que cada uno tenga sus opiniones, algo que está faltando ahora mismo, que es el debate público. Que debatamos públicamente acerca de cuál es el modelo de sociedad que queremos. No puede ser, y esto nuevamente no es de izquierdas, no es de derechas, es principio democrático. No puede ser que apresuradamente, en función de las decisiones que tomen bien o mal un número muy reducido de personas, demos un vuelco en términos del tipo de sociedad que queremos. Eso se llama principio democrático. Si en esa discusión democrática mis opciones preferidas salen derrotadas, aceptaré la posición de la mayoría. Pero si no hay ni siquiera el debate público, vamos a colocarnos en una situación muy compleja. Ya, pero ¿qué autonomía tenemos en España con respecto a las decisiones de la Unión Europea en este difícil problema, ¿no? Bueno, vamos a ver. La autonomía que tenemos o que dejamos de tener se expresa en dos maneras. La primera es que el principio democrático no se aplica solo en el ámbito nacional. El principio democrático es algo a lo que aspira en los propios tratados la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, en relación a esto que anunció von der Leyen, ¿qué día fue? Pasan las cosas tan rápido, el lunes, ¿no? El lunes anunció el Rearm Europe, Rearmemos Europa. Hay una parte de ese paquete que es gasto de la Unión Europea. Von der Leyen pretende que eso se apruebe sin pasar por el Parlamento Europeo. Yo creo que esto, en tanto que ciudadanos de la Unión Europea, tenemos todos la posibilidad de escandalizarnos, no respecto a la decisión que finalmente se tome, sino respecto al procedimiento que se sigue para la decisión. ¿De verdad es tan sumamente urgente que hace falta no pasar por el Parlamento Europeo? ¿O es que, como siempre sucede cuando no se quiere pasar por un órgano de control, es que se teme el debate público? Y la segunda cuestión, o sea, hay este nivel europeo, la segunda cuestión es que tenemos que tener claramente un debate público nuevamente acerca de qué modelo de sociedad queremos a nivel europeo. ¿Qué tipo de modelo queremos? En relación con eso, la voz de cada uno de los Estados miembros pues depende de sus propias fuerzas. Pero ahí, evidentemente, la cuestión, y esto es un viejo principio que conocen todos los politólogos que estudian la Unión Europea, es que tu voz pesa en la medida en la cual consigues que haya otras voces que se unan a la tuya. Eso es lo que le podemos pedir. No podemos aceptar simplemente que la decisión por parte de nuestros líderes sea ¿qué podía hacer porque me quedé solo? Bueno, pero te quedaste solo porque no buscaste con quién estar. Quiero decir, en ese sentido, por ejemplo, no es solo España que está por debajo del 2% y muy por debajo del 2% de gasto en defensa. Hay otros países que lo están. Italia está en un nivel muy bajo de defensa. Bueno, pues esto quiere decir que habrá razones de un tipo o de otro con independencia de las opciones políticas de cada uno de los gobiernos, ¿no? Este es el juego. En cualquier caso, volviendo a la situación que esto tiene para la universidad, yo quería añadir una cosa, y es que también es bueno que estemos alerta ante el peligro no de la infrafinanciación, sino de la sobrefinanciación selectiva en materia de investigación en defensa. Y esto es algo que conocemos de todas las estructuras universitarias. La universidad, para cumplir todas esas funciones que llevamos haciendo referencia, tiene que ser una institución con capacidad de ser independiente, con capacidad de que aquellos que formamos parte de la universidad expresemos aquello que el esfuerzo de acumulación del conocimiento nos pide que digamos, no aquello que es lo que se quiere que digamos. Y ahí hay un peligro, en la medida en la cual en una situación de infrafinanciación puedan aparecer de repente golosos proyectos de financiación orientados única y exclusivamente a lo que es el sector armamentístico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que esto también es un peligro, y es un peligro que se ve, por ejemplo, claramente con la relación que existe estos días
es importante acordarse de Eisenhower. Recordemos que Eisenhower, cuando dejó la presidencia de la Casa Blanca, habló del peligro del complejo industrial burocrático militar. Ese es el peligro que tenemos cuando decidimos de repente que nos vamos a rearmar, con independencia de que haya razones o deje de haber razones para ser cautos, etcétera, etcétera. Pero ese complejo es el que lleva, por ejemplo, a discursos públicos muy excéntricos nuevamente. Von der Leyen y buena parte de los líderes europeos repiten ahora hasta la saciedad que Rusia es una amenaza existencial. Pongamos que lo es. ¿Es realmente inteligente repetirlo hasta la saciedad? Porque imaginémonos que el discurso se lo toma en serio Putin, ¿no? Entonces, estamos en la confrontación. Incluso si llegamos a esa conclusión, existe algo que se llama diplomacia. Creo que esto nuevamente es una cuestión no de izquierdas y derechas. Esta famosa reunión de Vance, de Zelensky y de Trump no fue un ejemplo de aquello que definimos como relaciones diplomáticas. Creo que fue, desde esa perspectiva, si ellos fueran alumnos de la escuela diplomática, hubieran salido los 3 suspensos y les hubieran pedido que abandonaran las dependencias de forma inmediata, porque no hay manera de conseguir convertir a estas 3 personas en diplomáticos profesionales, por decirlo de alguna manera. Claro, si esto es así, ¿por qué? Porque este discurso no va dirigido a Putin, este discurso va dirigido a la propia opinión pública, y lo que va dirigido es a crear un sentimiento de emergencia con el cual no hace falta ni siquiera discutir si este gasto está justificado o no, porque todos tenemos que partir de ello. Es muy significativo. En el discurso de von der Leyen, ella empieza diciendo: no hace falta que yo les explique por qué existe una amenaza existencial a la Unión Europea. Bueno, perdone, sí, hace falta que nos lo explique. Porque a mí sí me gustaría que me lo explicara, la verdad. No, porque es que no lo veo. No, pero y si tiene razón, lo podrá explicar. Este es el punto, ¿no? Imaginémonos que tiene razón. Pero si no ha conseguido ni siquiera tomar Ucrania, ¿qué amenaza va a tener con Europa? Carlos, y existen razones adicionales, porque la estructura demográfica de Rusia, desangrada por la guerra de Ucrania, genera una situación muy específica en Rusia. No es una situación en la cual el impulso y la vis expansiva sea inmediata. No, pero imaginémonos que este argumento no te convence. Imaginémonos que llegas a la conclusión de que Putin es una amenaza. Y es cierto, nuevamente, solo que en ese momento no se escuchaba. Yo recuerdo un congreso en Oslo con el secretario general del Consejo de Europa el día del teatro, ¿cómo se llamaba? El teatro donde había los rehenes y los tomaron. A mí me parecía escandaloso desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos que la crisis se resolviera en esa manera. Lo que había era expresiones de solidaridad con el gobierno ruso. Recordemos que hasta hace relativamente bien poco Putin era un socio privilegiado de muchos estados occidentales. Pero imaginemos que ahora llegamos a la conclusión de que supone una amenaza existencial. El punto al que yo iba ¿es bueno repetirlo machaconamente? ¿Tiene sentido? ¿Ganamos algo repitiendo esto en público machaconamente? Si se repite machaconamente, ¿por qué es? No están hablando a Putin le entra por una oreja y le sale por otra. Están hablando a la propia opinión pública. Y si están hablando a la propia opinión pública, lo que debemos hacer, en tanto que ciudadanos democráticos, es explíquenoslo. No lo dé por sentado. Y no dé por sentado que ahora tenemos que ir, ¿no? Porque este es el punto. Y esto, basta leer los medios de comunicación que tienen, por decirlo en términos populares, la oreja del poder, que les cuentan las cosas. Estoy pensando en el Financial Times, hace ya varias semanas, donde es pública y notoria por parte de los columnistas del Financial Times la discusión acerca de Europa se puede permitir el estado de bienestar. O sea, tengamos en cuenta que estos son los términos de la discusión en la que estamos. Y en ese contexto es muy peligroso para todo ciudadano que crea en una función pública, que crea en la capacidad de la estructura administrativa de gobernar el país, que crea en la sanidad pública, que crea en la educación pública, ¿por qué los recursos van a ser más escasos? Porque tenemos que comprar armas, que armar a Europa. ¡Qué barbaridad! Estamos en una difícil situación, en un terrible dilema, ¿verdad? Es una vuelta de tuerca más contra el estado del bienestar, efectivamente, que ya está muy dañado, muy deteriorado. Claro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, Carlos. Durante muchos años,
en todo el mundo occidental y especialmente en España, pusimos el énfasis, y yo creo que de una manera o de otra tiene sus problemas, pero tiene sus ventajas, en la idea, un poco, si quieres, romántica, pero una idea sin la cual es muy difícil trabar la convivencia, de que a pesar de que tuviéramos serias discrepancias acerca de cómo queremos vivir cada uno y de qué tipo de sociedad queremos, tenemos un acuerdo acerca de una serie de principios básicos. Esto es lo que a los estudiantes en la facultad les explicamos con el consenso entrecruzado de Rawls. No quiero ahora ponerme con palabras y demás cuestiones, pero esto era el espíritu que funcionaba, ¿no? Aquí se hablaba del consenso constitucional, los padres de la Constitución, etcétera, etcétera. Esa idea es una idea que tiene sus límites, que tiene sus problemas, pero que asume básicamente que es posible, a través del diálogo, llegar a acuerdos. Acuerdos que no eliminan el conflicto no desaparece. Tenemos ideas distintas, pero vamos a encontrar la forma no solo de coexistir, sino de convivir. Pero eso presupone, como decía antes, un contrato social. Y ese contrato social, lo que se refleja en el artículo 9.2, lo que se refleja en un sistema de seguridad social pública, en un sistema de sanidad público, en un sistema de medios de comunicación públicos, la televisión pública, la radio pública, etcétera, etcétera. Eso es lo que está siendo puesto en cuestión. Si hubiera una visión alternativa factible, bueno, a lo mejor estaríamos mutando de un tipo de sociedad a otra. Yo lo que me temo, y de eso tenemos señales varias, es que evidentemente eso lleva, como te decía, por ejemplo, en relación a otros proyectos, como el proyecto argentino, a una sociedad distópica, una sociedad en la cual esencialmente lo que tenemos es una quiebra del vínculo social, el que lo pille para él, tonto el último, etcétera, etcétera. Pero eso no es el orden, eso es el desorden. Y de eso hay que ser bien conscientes, de que la razón por la cual a día de hoy los países europeos seguimos siendo vistos como poco influyentes en el mundo, pero con un modelo de sociedad atractivo, no es por el hecho de que podemos comprar el último modelo de iPhone, es por el hecho de que cuando yo me enfermo, mi enfermedad no depende de mi nivel de ingresos, depende de mi gravedad en la situación en la cual me enfermo. Depende mi nivel de educación de cuál sea la voluntad que yo tenga de estudiar y de llevar a cabo adelante mis estudios, no depende de cuál sea mi nivel de ingresos. Si eso se rompe el orden, ¿no? Y eso es lo que se está rompiendo. Bueno, yo creo que, Agustín, hay que defender todo esto que se está perdiendo. Si quieres dejamos aquí la entrevista y no sé si tienes alguna cosa más que comentar, agradecerte. Porque esto ha quedado bastante largo ya para un vídeo de YouTube sobre todo. Pero muchísimas gracias, Agustín, por toda la información que nos has dado. Agradecerte la entrevista y esperar que seamos capaces de convencer no solo a los que ya están convencidos, sino a aquellos que es importante llegar a ellos, porque aunque tengan ideas o crean que tengan ideas distintas, está en juego lo público y lo común, que es de todos, no es solamente de aquellos que tenemos unas determinadas ideas. Sí, habrá que plantear el dilema: ¿queremos una universidad o queremos más armas y más guerras? En fin, Agustín, pues muchísimas gracias, Carlos. Y hasta la vista.